Buenas noches con todos y con todas. Nuevamente nos volvemos a encontrar en esta noche para continuar con las charlas de obstetricia, de soporte vital avanzado. Justamente el día de hoy, esta noche vamos a abordar algunos temas que van relacionados entre sí. Abordaremos temas que por la temporada, pues, por la que estamos pasando el momento, sobre todo nosotros que vivimos en la sierra, estamos atravesando por este cambio climático. Muy probablemente este tipo de patologías se presenten con más frecuencia en nuestras pacientes. El día de hoy abordaremos lo que son enfermedades pulmonares y embarazo, y algo relacionado con lo mismo y que está en la actualidad presente, cada vez más frecuente, es la cuestión del COVID, la enfermedad de COVID y el embarazo. Muy bien, vamos a empezar con el primer tema, enfermedades pulmonares y embarazo. Voy a compartir la pantalla. Por favor, si es que hay alguna situación, algún problema, me hacen saber, a ver si es que se escucha muy bien y si es que se ve las diapositivas. Muchas gracias. Perfecto. Creo que ahí estamos. Entonces, como les había dicho, esta noche vamos a abordar lo que son enfermedades pulmonares y embarazo, ¿no? Los principales trastornos que puedan comprometer el aparato respiratorio de la paciente y que puedan venir en complicaciones tanto maternales y fetales. Antes de abordar este tema, debemos conocer algunos de los cambios fisiológicos que pueden ocurrir en el aparato respiratorio de la paciente, para, según eso, nosotros también conocer o saber, un ratito. Poder conocer y entender las diferentes patologías. Tenemos que, en lo que respecta al tracto respiratorio superior de la embarazada, la mucosa de la nasofaringe se torna hiperémica, enrojecida e inclusive a veces edematosa. Existe una hiperproducción de moco relacionado con los cambios hormonales que existen en el embarazo. Puede existir inclusive taponamiento nasal por esta circunstancia. En muchas pacientes hemos de haber oído que también existe un epistaxis frecuentes, pueden posiblemente, perdón un momentito, parece que no se está compartiendo la pantalla, creo que le cambié el modo. Si me confirman si se está compartiendo, por favor. Creo que no. Ahí está. Ya ahorita ya la... Bueno. A muchas pacientes, como yo decía, en muchas pacientes inclusive puede existir lo que es la más frecuente, la epistaxis, produciéndose más frecuentemente el sangrado nasal debido a sobre todo una fragilidad capilar que puede existir en las embarazadas. Y algunas pacientes inclusive pueden tener tos crónica, generalmente relacionadas a procesos alérgicos. También pueden existir cambios mecánicos en la embarazada, sobre todo va a existir en el ángulo subcostal, suele aumentar
¿no es cierto? El ángulo subcostal aumenta de 68 grados, inclusive hasta 103 grados. El diámetro transverso del tórax aumenta 2 centímetros. Eso se debe al cambio del diafragma, ¿no? El nivel del diafragma pues sube, eleva debido al crecimiento uterino. Así la circunferencia torácica puede aumentar entre 5 a 7 centímetros y el nivel del diafragma aumenta 4 centímetros, lo que decíamos, puede subir, ¿no? Los cambios fisiológicos también se relacionan con lo que es el volumen y la función pulmonar. Puede existir elevación del diafragma, lo cual va a disminuir el volumen de los pulmones en reposo. La capacidad pulmonar total puede estar disminuida hasta en un 5% o equivaler a un 5% y la capacidad residual funcional hasta en un 20%. La capacidad residual funcional, desde el volumen residual y volumen de reserva expiratoria, suelen estar disminuidos. La capacidad inspiratoria aumenta hasta en un 5 a 10% y la capacidad vital de los pulmones no cambia. Existen también cambios fisiológicos en lo que son los índices o fracciones ventilatorias. Así tenemos que el FIB1 y la relación con el FIB1 con capacidad vital no cambia. La hiperventilación crónica debido a la progesterona puede ser también un cambio fisiológico. Ahí existe un aumento del 30 al 40% en el volumen corriente en la ventilación por minuto y la frecuencia respiratoria generalmente no cambia. En lo que es el intercambio de gases, puede existir un aumento del 50 al 70% en la ventilación alveolar, va a existir un aumento de la presión de oxígeno y la disminución de la presión de CO2. La presión arterial de CO2 disminuye por la hiperventilación, lo cual va a favorecer el aumento de la gradiente del CO2 entre el feto y la madre. Se facilita la transferencia del CO2 del feto a la madre, lo que puede conllevar a una alcalosis respiratoria y a una compensación renal parcial con excreción de bicarbonato. Aumenta la presión arterial de oxígeno. Existe el gradiente alveolo arterial, aumenta ligeramente y aumenta la capacidad y consumo de oxígeno. Entonces, en este esquema nosotros podemos ver que se relacionan cambios sobre todo a nivel del diafragma, lo cual va a ocasionar una disminución sobre todo en la capacidad pulmonar, ya cuando la paciente se encuentra sobre todo en el tercer trimestre. Ahí se ve claramente el diafragma en una mujer no embarazada y en la mujer embarazada por la presión del útero y del feto, pues sobre el tórax, sobre el diafragma, y esto a la vez va a disminuir la capacidad pulmonar. Entonces, relacionado con todos estos cambios fisiológicos, existen pacientes embarazadas que presentan patologías que deben ser detectadas por nosotros y también deben ser abordadas de diferente manera en una paciente que no esté embarazada. Entonces, vamos a hablar los cuadros respiratorios más frecuentes, como son el asma. Entonces, ¿qué es el asma? Lo vamos a definir, es una inflamación crónica de la vía aérea con sensibilidad creciente de la misma a estímulos variados y una obstrucción total o parcialmente reversible de la vía aérea. Va a complicar entre el 4 al 8% de los embarazos. Como vemos, hay alguna frecuencia que puede presentarse en embarazadas. Tenemos como diagnóstico, puede existir síntomas persistentes de dificultad respiratoria, puede haber tos y producción de esputo, claro, se puede acompañar de eso. Hay historia de síntomas y sobre todo hay una espirometría que puede estar alterada, ¿no? Mejora la fracción ventilatoria después de la administración de beta 2, claro, agonistas inhalados, ese es generalmente el uso de estos agonistas inhalados, mejora la circulación de aire, mejora la dilatación del alveolo y de los bronquios y con eso se mejora, claro, este índice
que se va a valorar en la espirometría. No se utiliza prueba con metacolina en el embarazo. Esta metacolina generalmente es un broncodilatador que, como ya veremos, no podemos usarlo en el embarazo, por lo cual tenemos que tener otras alternativas terapéuticas. Debemos realizar una clasificación de la severidad del asma, inclusive para dar un tratamiento o un manejo. El asma leve e intermitente, en donde existen síntomas 2 veces por semana o menos. Los síntomas nocturnos se presentan pues 2 veces por mes o menos. Y las fracciones ventilatorias pueden ser el 80 o más de lo esperado, con una variabilidad menos del 20%. El asma leve persistente, donde existen síntomas más de 2 veces por semana, pero no a diario, donde pueden existir síntomas nocturnos más de 2 veces por mes. Las fracciones igual se pueden presentar en 80 o más de lo esperado y con una variabilidad de 20 a 30 inclusive por ciento. El asma moderado persistente, estos ya son síntomas a diarios, y los síntomas nocturnos más de 1 vez por semana. Las fracciones o índices que se observan en la espirometría pueden estar mayor al 60%, pero menor al 80% de lo esperado, con una variabilidad más de 30%. Se requiere medicación regular para controlar los síntomas. Y el asma severo, pues entonces tenemos síntomas continuos y frecuentes, crisis que limitan los niveles de actividad, en donde las fracciones van a estar entre 60 o menos de lo esperado y con una variabilidad más de 30%. Un uso regular de corticosteroides orales para controlar los síntomas es requerido en estos cuadros. Entonces, ¿cuáles pueden ser los efectos del asma si no los controlamos? Pues el efecto del asma en aumento, cuando tenemos un cuadro de asma descompensado, pues se ha visto estudios que a veces pueden desencadenar o ser un factor para el desarrollo de preeclampsia. Obviamente, si no, es un asma que no se controla, que viene de forma severa, pues tal vez tengamos la posibilidad de realizar una cesárea. Se pueden producir crisis asmáticas, puede producirse una ruptura prematura de membranas, en lo que respecta a la cuestión perinatal, puede haber una mayor incidencia de mortalidad en el neonato, un alto índice de prematuridad, puede existir bajo peso al nacer, obviamente pues, si es que ese niño con esa paciente que no se controla su asma necesita nacer, pues obviamente va a tener un bajo peso, lo cual va a producir una morbilidad en ese neonato. Puede llevar una hipoxia y asfixia inclusive neonatal, un hipoadrenalismo y también toxicidad por la teofilina en el caso de que sea utilizada. En lo que respecta al tratamiento, pues debemos tener una adecuada oxigenación del feto, previniendo los episodios de hipoxia maternos y con eso obviamente prevenir los efectos de hipoxia fetal. El manejo eficaz se fundamenta en 4 parámetros. Los parámetros objetivos para la valoración y el seguimiento pueden ser la valoración del índice expiratorio, es la mejor medida de función pulmonar, la fracción del índice respiratorio se correlaciona con la fracción del índice ventilatorio, es fácil de realizar con los flujómetros. Generalmente estos valores nosotros los monitorizamos o se los realiza con una espirometría que se les debe realizar a toda paciente con antecedentes de asma o que tú vayas a diagnosticar en ese momento de asma, ¿no? También hay la posibilidad de automonitorización de las pacientes. Hay pacientes que tienen inclusive espirómetros dentro de casa y que pueden ser monitorizadas. Ellas mismas ya conocen su patología y se monitorizan. Ayuda a detectar signos precoces para iniciar terapia a tiempo.
En lo que respecta al tratamiento, también tenemos que tener en cuenta la prevención o control de los factores desencadenantes. Así tenemos que debemos limitar exposiciones ambientales adversas, irritantes y alergenos que provocan síntomas, también aumentan la inflamación y la hiperreactividad. Hay que usar protectores plásticos para colchón y almohadas, lavar semanalmente la ropa de cama con agua caliente, un control del epitelio de las mascotas, ¿no? Sobre todo de la lana y de los gérmenes como ácaros, control de las cucarachas, evitar el humo del tabaco, disminuir el crecimiento de ácaros y hongos reduciendo la humedad, no estar en casa cuando se está limpiando, por ejemplo, estas pacientes deben tener ese cuidado. La educación al paciente, a la paciente, que es importante, determina también un buen control del bienestar fetal, pues saber cuáles son las señales de peligro, prevención de desencadenantes y manejo médico del asma. Y luego sí bien vendría el tratamiento farmacológico, en donde se debe revertir primero el broncoespasmo, que es el primer punto. Proteger la vía aérea de estímulos irritantes, prevenir la respuesta pulmonar inflamatoria a la exposición alergénica y solucionar el proceso inflamatorio para mejorar el funcionamiento de una vía aérea reducida e hiperreactiva. Bueno, dentro de lo que respecta al tratamiento farmacológico, se puede utilizar los corticosteroides inhalados, los agonistas beta-2 inhalados, el cromolin, la teofilina, los moderadores de la vía de leucotrienos y corticosteroides orales inclusive, en los casos más severos. En lo que respecta al control prenatal, cuando vemos a estas pacientitas, debemos hacer una adecuada historia clínica para conocer con eso la presencia y severidad de los síntomas. Debemos saber cuándo se presentaron los síntomas, cuál es la severidad. Los episodios nocturnos hay que preguntarles siempre el número de días de trabajo perdido, si la paciente tiene hábitos de tabaquismo, por ejemplo, si utiliza medicamentos para el asma. Debe realizar una visita de cada 2 semanas e inclusive semanalmente a partir de la semana 36 para un mejor control. La severidad, frecuencia y asma nocturnos tiene que ser evaluada. Vamos a evaluar los índices de la espirometría, el PERM1 y el PERF. Medicamentos, ingresos al hospital y visitas de urgencias por crisis asmática debe ser abordado. Debe uno investigar cuántas veces ha ingresado la paciente en ese embarazo y cuántas veces ha visitado al servicio de urgencias por las crisis. Eso nos da la idea de ante qué pacientes podemos encontrarnos y cuál sería su control posterior. Usar mínima dosis de medicación es lo recomendable. Realizar los índices en la mañana, el PERF en la mañana y después de comer. Realizarle un ultrasonograma o una ecografía y un test de no estrés, o sea, un monitoreo fetal que se lo puede realizar semanalmente. Verificar con esto la viabilidad, la anatomía, el crecimiento y el líquido del bebé con un ultrasonograma y el conteo de movimientos fetales que puede hacerse la paciente en su casa, contabilizar los movimientos en 1 hora. Eso nos da una idea de un monitoreo clínico que la paciente puede hacerse y obviamente realizar un monitoreo fetal electrónico también nos iría de mucha utilidad en el caso de que se presentara problemas, sobre todo en los movimientos fetales del bebé. ¿Cómo realizamos el manejo en la labor de parto de esa paciente asmática? Primero, no vamos a interrumpir la medicación. Realizamos el índice de PERF al ingreso y cada 12 horas. Hidratamos a la paciente. En el caso de ser necesario, indicamos analgesia. Si ha utilizado corticosteroides sistémicos, iniciar hidrocortisona durante la dilatación y 24 horas posparto, ¿sí? Se pueden utilizar las prostaglandinas 2 y las prostaglandina 1.
La prostaglandina 2 alfa, la metilergometrina, indometacina y meperidina pueden producir broncoespasmos. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ya sabemos que la indometacina en embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, no está indicado. Está la metilergometrina en el caso de que controlemos a la paciente en un posparto, pues tener cuidado porque puede producir broncoespasmo. No olvidarnos de ese punto. Más aún, si se relaciona con una paciente con preeclampsia, por ejemplo, se sospechara, obviamente va a estar contraindicada la metilergometrina. Eso en lo que respecta al asma. Posteriormente vamos a ver lo que es el segundo punto de los problemas respiratorios en una embarazada, y creo que es el más común, es la neumonía. Entonces, es una afección respiratoria que puede oscilar entre 0.78 al 2.7 casos por cada 1000 embarazos. Como vemos, la incidencia no es muy frecuente, pero no es muy alta, pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta, ya que al instaurarse un cuadro neumónico, puede, por las características de la embarazada, pues puede llevar a un cuadro severo e inclusive a un cuadro ya más complicado, que puede devenir en una morbimortalidad materno e inclusive fetal. El problema de la neumonía es que como tenemos cambios fisiológicos respiratorios en la embarazada, obviamente eso puede confundirnos la sintomatología de los cuadros respiratorios. Es por esto que la neumonía puede tener un debut insidioso con una clínica larvada. Puede ser muy lenta la clínica, puede desarrollarse muy lentamente los síntomas, o inclusive hay características atípicas evolucionando a una forma más grave y que deriven complicaciones más severas, lo que acabamos de decir. Entonces, dentro de los factores de riesgo, ¿cuáles son las pacientes que pueden tener más frecuentemente cuadros neumónicos? Están las pacientes que tienen aquella edad extrema, edad materna mayor a 35 años, la obesidad, ¿sí? La diabetes, mal controlada sobre todo. En el primer trimestre pueden existir menores tasas de infección y mejor evolución, pues obviamente en el primer trimestre no hay crecimiento uterino, pues y obviamente el caso de tener o de sospechar una neumonía va a ser más fácil diagnosticar y no va a llevar a complicaciones posteriores. También hay que analizar el punto de las comorbilidades respiratorias, pacientes que tienen el hábito de tabaquismo, pacientes que ya tienen antecedentes de asma u otra morbilidad, inclusive respiratoria. Pues obviamente estas pacientes pueden sufrir un agravamiento, no solamente que pueden desarrollar neumonía, sino que también pueden tener una neumonía grave. En lo que respecta al diagnóstico, netamente el diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Al conocer una historia clínica detallada, tenemos ya el primer punto la primera fase para hacer nuestro diagnóstico. Los signos y síntomas más comunes y más frecuentes que creo que la mayoría conocemos es la tos, la fiebre, puede existir expectoración, un dolor costal e inclusive una disnea. Se puede confundir con los cambios fisiológicos del embarazo, lo que puede demorar la consulta. La disnea va a estar presente hasta en un 50% a partir de la semana 19 y hasta un 76% en la semana 31. Pero no olvidemos que la disnea también es característica de esos cambios fisiológicos, cuando sobre todo la paciente se torna agitada, ha realizado una actividad física, puede presentar disnea, ya que, como dijimos, tenemos una capacidad pulmonar reducida, ¿no? Los signos también característicos pueden ser fiebre y una auscultación patológica va a confirmar la sospecha clínica inicial. En lo que respecta a la exploración, pues es variada en función del estadio y de su localización. Puede existir crepitantes inspiratorios o expiratorios también. Va a existir, como en toda neumonía, una disminución de murmullo vesicular.
El murmullo vesicular abolido puede presentarse en caso de complicaciones pleurales, por ejemplo, un derrame pleural, que hay que estar muy atento. Va a existir casos raros, pero sí puede existir matidez percutoria, característica de condensaciones pulmonares. Entonces, como ya tenemos nuestra sospecha clínica de esta neumonía, pues debemos realizar las pruebas complementarias para llegar al diagnóstico certero o seguro. En las pruebas complementarias, pues tenemos que realizar o se encuentra en la radiografía de tórax. Claro, es la prueba confirmatoria o la prueba complementaria por excelencia. Y siempre es un poco delicado y hasta controversial ese tema de realizar las radiografías en la embarazada, pero se debe valorar la necesidad en función de la clínica y el riesgo versus el beneficio sobre el beneficio que aporte. Debe conocerse sus implicaciones y aceptarlas. Esto debe conocer la paciente. La paciente debe conocer las implicaciones o lo que implica realizarse una radiografía de tórax y obviamente dependiendo de eso, aceptar o no aceptar el realizarse, ¿no? Teniendo el conocimiento de que la radiación tanto materna como fetal es mínima si se realiza con una protección adecuada. La dosis de radiación materna de una radiografía anteroposterior estándar, que es la más común, realizada con una protección, es inclusive de 5 a 30 microradianes. La dosis que se absorbe por el útero y feto es 100 veces menor, puede ser alrededor de 300 microradianes. Es útil para el diagnóstico, sobre todo, diferencial. O sea, la radiografía nos va a ayudar mucho a diferenciar de otras patologías que también pueden llevar la misma sintomatología, como es la tromboembolia pulmonar, el edema pulmonar o inclusive una neumonitis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar principalmente en las placas? Pues lo que ya todo el mundo conocemos, tal cual que una paciente no embarazada. Puede existir un infiltrado bronquiolar o bronquioalveolar también en la localización de la neumonía. O sea, aquí, por ejemplo, vemos una condensación y obviamente el infiltrado. La afectación puede ser multilobular o unilobular, o sea, puede ser en un solo lóbulo, como puede ser en varios sectores del pulmón. Entonces, ¿a qué nos referimos con el diagnóstico etiológico? Tenemos que saber y conocer cuál posiblemente sea la causa o el germen que esté produciendo esa neumonía. Entonces, en el 50% de los casos se obtienen por métodos de laboratorio el diagnóstico etiológico. Los métodos no invasivos comprenden el examen de esputo, en donde realizamos una tinción de Ingram y un cultivo de la muestra. También comprenden técnicas serológicas, por ejemplo, en el caso de sospechar de una neumonía producida por una Legionella pneumophila, el Mycoplasma pneumoniae, el Clostridium pneumoniae, la Coxiella burnetii y virus raros, ¿no? Generalmente pueden ser causantes de neumonías, aunque no son las más comunes, pero debemos realizar las técnicas serológicas en el caso de sospechar una neumonía, que generalmente no, sobre todo las que no respondan al tratamiento antibiótico. También se podría realizar hemocultivos en casos de cuadros sépticos graves, cuando esa neumonía ha llegado a complicaciones y ya existen cuadros sépticos graves, pues los hemocultivos son los exámenes de elección. Hay que realizar la determinación de antígenos en orina en caso sobre todo de Legionella y neumococo. Los cultivos virales orofaringios nasales en neumonías por gripe A. En lo que respecta a los agentes patógenos más comunes, tenemos que el Streptococcus pneumoniae es el principal patógeno que provoca neumonía adquirida en la comunidad, en todo el mundo, no solamente en embarazadas, sino también en todo el mundo. Hay una estadística que nos dice, por ejemplo, en Europa es el responsable del 35% de todas las neumonías. El Haemophilus influenzae le sigue con un 12%. Y las bacterias atípicas como el micoplasma, la clamidia,
y la Legionella saprophytica hasta en los 22%. El virus de la influenza, rinovirus, coronavirus, causan 1/3 de los casos de neumonía. El virus de la varicela puede causar neumonía en pacientes no inmunizadas y sobre todo aquella que tiene el hábito tabáquico. Este virus de la varicela hay que tenerlo cuidado porque también puede producir no solamente daños o causar una neumonía en la paciente que ya está inmunocomprometida, sino también puede producir daños en el feto, como nosotros conocemos. Puede presentarse hasta en un 2 al 3% en el tercer trimestre. Se ha visto, como vemos, no es tan común, pero sí se ha visto y sobre todo se manifiesta en el tercer trimestre. También puede existir neumonías por infecciones fúngicas, aunque es rara, pero puede producirse, sobre todo en esas pacientes donde no responden al antibiótico común, al tratamiento empírico que se les da al inicio a las pacientes cuando vienen con estos cuadros. Estas infecciones fúngicas pueden deberse a hongos como el Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum y el Coccidioides ignitis. Como vemos, son gérmenes raros, pero que hay que tomar en cuenta que es una posibilidad del diagnóstico. En lo que respecta al tratamiento de la neumonía, tenemos que el tratamiento inicial, como en toda neumonía, es un soporte ventilatorio o respiratorio en función del estado de la paciente. Si la paciente se encuentra con una buena saturación, si la paciente no se encuentra muy disneica, pues puede tener encontrarse sin soporte ventilatorio. Sin embargo, si pues, tenemos una saturación baja, la paciente se encuentra disneica, obviamente ya necesitaría un mayor soporte ventilatorio. Necesita inmedatamente iniciar una terapia antimicrobiana, perdón. Hay que tomar en consideración el estado de gestación. No olvidemos de que no todos los antibióticos pueden ser utilizados en la embarazada, sobre todo en el primer trimestre, entonces tenemos que tener la consideración pertinente de cuál antibiótico sería el mejor o el que no tendría repercusiones sobre el feto. El inicio de antibióticos debe ser administrado tan pronto como sea posible. Se dice que dentro de las primeras 48 horas, con lo que se va a disminuir el riesgo de shock séptico y de mortalidad. Entonces, todas las guías sugieren cobertura antibiótica, sobre todo en el Streptococcus pneumoniae y agentes patógenos atípicos en monoterapia o terapia combinada según paciente de riesgo y con comorbilidades. Entonces, las guías de las sociedades de tórax para el tratamiento de neumonía, tanto la americana, la británica y la europea, tienen ya en sus protocolos, en sus manejos, cuáles serían los antibióticos que podrían ser utilizados para el tratamiento. Entonces, este cuadro me pareció bastante interesante y ya con la presentación les haré llegar o subiremos a la plataforma para que siempre estén presentes, ¿no? En lo que respecta al tratamiento. Así tenemos que les categorizan de acuerdo a los factores de riesgo. Entonces, si yo tengo una paciente sin factores de riesgo, de acuerdo a la escuela americana, pues yo puedo utilizar antibióticos de tipo macrólido. En la británica utiliza mucho la amoxicilina y en la europea también, o sea, en pacientes que no tienen factores de riesgo, las dos escuelas, británica y europea, pues utilizan la amoxicilina, que generalmente es el antibiótico que se tiene mayormente a la mano o disponible, ¿no? Pacientes con factores de riesgo y con riesgo de resistencia, pues en estos pacientes ya se debe utilizar los beta-lactámicos, dice la escuela americana, más los macrólidos, ¿no? La escuela europea habla de las quinolonas, sin embargo, no tenemos que tomar en presente de que es una paciente embarazada, entonces las quinolonas en ellas no podrían ser administradas. Los beta-lactámicos pueden incluir
como vemos, la cefotaxima, la ceftriaxona y la ampicilina, los unos de primera elección. En los pacientes severos sin criterios, pero de ingreso o sin criterios de ingreso, se encuentran los beta-lactámicos, más los macrólidos se pueden utilizar. En la escuela británica dice que amoxicilina más macrólidos, y en la europea habla de las aminopenicilinas y más los macrólidos. En los pacientes severos ya con criterios de ingreso a UCI se utilizan con mayor frecuencia los beta-lactámicos más los macrólidos. Eso nos dice la escuela americana. La británica dice los beta-lactamasas estables más macrólidos, y en la europea ya nos indica que es mejor utilizar las cefalosporinas de tercera generación más los macrólidos. Entonces, ¿a qué nos puede llevar una neumonía que no la tratamos bien o que muy probablemente por la situación del embarazo puede llegar a complicarse? Las complicaciones en el embarazada se producen principalmente por una necesidad de ingreso por insuficiencia respiratoria. O sea, los ingresos a hospitalización de las pacientes embarazadas generalmente se debe por esa insuficiencia respiratoria que presenta. Eso ocurre en el 10 al 20% de las embarazadas, entonces eso obliga a ingresar a las pacientes. Cuando existe bacteriemia o puede complicarse en una bacteriemia hasta un 16% y un empiema hasta un 8%. Estas son las principales complicaciones, o sea, la insuficiencia respiratoria que puede llevar a la paciente a la necesidad de ingreso, la bacteriemia y la empiema. Entonces, en lo que respecta a una de las complicaciones frecuentes de la neumonía en la embarazada, se encuentra el derrame pleural y la empiema. Se clasifica en no complicadas, complicadas y empiema. La evolución, pueden evolucionar rápidamente en 24 a 72 horas de la fase inicial exudativa, este derrame, o el derrame que se llama no complicado, en donde el contenido celular y proteínico es menor y el líquido libre va a fluir libremente en la fase fibrino-purulenta. Entonces, en esta fase, si es que el líquido fluye, no es tan espeso, digamos así, pues inclusive el tratamiento va a ser más efectivo, más rápido. En la segunda fase, que es la fase fibrino-purulenta complicada, el incremento de las células y proteínas hace que se espese este líquido y se formen tabiques y loculaciones en el interior del derrame que impiden que este fluya y hace el drenaje difícil. Esto ocurre ya cuando ha pasado más o menos ya una semana. En la fase del derrame organizado se forma una capa sólida, gruesa, que cubre las pleuras y dificulta la expansión pulmonar, que se resuelve lentamente, igual con antibiótico terapia, y que va a ser más difícil de drenar. Inclusive esta es la forma que da esa matidez al hacer la exploración física en la paciente. Otra de las complicaciones es el absceso pulmonar, en donde la necrosis pulmonar se relaciona con la gran agresividad del patógeno. En las neumonías por aspiración es muy común. En la inmunodepresión de la paciente, en pacientes que son, aparte de tener el trastorno infeccioso, son cardiópatas, y en trastornos raros como la mucoviscidiosis. El curso clínico suele ser una neumonía grave con fiebre persistente y recurrente, o sea, esa fiebre que a pesar de los antibióticos no cede, persiste y recurre, pues tal vez estemos hablando de que pueda tener un absceso pulmonar. Se acompaña de derrame pleural complicado y empiema. La tomografía axial computarizada de tórax puede permitir el diagnóstico diferencial y ayuda muchísimo, y se halla hasta en el 50% de los casos de empiema. Evoluciona a cavidades de mayor tamaño e inclusive lo que llamamos los neumatoceles. Se complica con fístulas broncopulmonares, broncopleurales, y neumotórax localizado. Evoluciona bien con antibiótico terapia y drenaje del empiema pleural asociado, pero no del drenaje del absceso, ¿no? Es más bien no está recomendado drenar el absceso, sino más bien drenar el empiema pleural que se puede estar asociado.
ya que el absceso pulmonar va mucho mejor solamente con antibióticos de amplio espectro y un manejo expectante, ver cómo va evolucionando ese absceso, ya que el drenar el absceso pues a veces puede ocasionar mayor complicaciones y problemas. Entonces, en las imágenes, en pruebas de imagen se encuentra uno o una o más cavidades redondeadas de varios centímetros de diámetros con contenido hidroaéreo. Aquí, por ejemplo, mire, tenemos un nivel, se podría decir aquí. Eso entonces nos está hablando de un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, puede o no estar relacionado a un empiema. Se documenta con neumonía por aspiración y por infección por estafilococo aureus, sobre todo en esas pacientes que tienen neumonías por aspiración, es más frecuente que se presenten estos abscesos pulmonares. Aquí vemos los niveles, ¿no? Tenemos el contenido hidroaéreo, líquido y aire. Entonces, sospechar en pacientes que pueden tener aspiración, ¿no?, hacia la vía aérea, lo que dijimos, alcoholismo, esos pacientes que no, obviamente que no se encuentran en estado de embarazo, que pueden presentar más frecuentemente los abscesos pulmonares, pero en la embarazada, como ya dijimos, también puede darse como complicación de la neumonía. Y la última complicación es el neumotórax, en donde se desarrollan como complicaciones de procedimientos quirúrgicos del drenaje pleural o de forma espontánea. Bueno, es más raro el neumotórax de forma espontánea, más se relaciona con ese drenaje pleural que puede haberse contaminado o que puede haber perforación, haberse perforado. Esa es la mayor incidencia. Puede dar fístulas broncopleurales y es muy frecuente, entre el 30 al 55% inclusive, que se presenten estas fístulas con la formación del neumotórax y pueden contribuir al colapso del pulmón afectado. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una parte de un neumotórax, ¿no? Bueno, con eso creo que hemos querido abordar un poco acerca de lo que es las dos principales enfermedades respiratorias que pueden presentarse y que pueden complicar el embarazo, pueden complicar el embarazo en esa, y las que son más comunes, más frecuentes, las que debemos que tener un conocimiento básico para ayudar a las pacientes. No olvidemos de que al ser patologías respiratorias, también conlleva el saber manejarlo con un equipo multidisciplinario. Nos puede ayudar el neumólogo, nos puede ayudar el clínico, en el caso sobre todo del tratamiento, sabiendo nosotros qué medidas de soporte tenemos que dar a esa paciente que, por ejemplo, está con insuficiencia respiratoria y cuáles serían los pasos a seguir para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, si hubiera alguna pregunta, pues me la pueden hacer.
Bueno, como no hay preguntas, pues voy a avanzar al siguiente tema, que es un poco largo y que también tiene relación justamente con las patologías respiratorias, ya que sabemos es producido por un virus básicamente respiratorio. Vamos a hablar acerca del COVID-19 y el manejo, sobre todo en la embarazada, ya que creo que la mayoría de nosotros hemos ya leído, nos hemos informado, eh, ya que estamos pasando por estas circunstancias de la pandemia, nos hemos informado, hemos hablado, hemos visto webinars, y sabemos ya eh, un manejo sobre esta patología. Sin embargo, obviamente no podemos pasar por alto esa población que requiere mucho cuidado al ser un estado de inmunodepresión en el embarazo, constituye pues una población de riesgo para esta enfermedad. Entonces ya está compartida la pantalla, voy a empezar con la exposición acerca del COVID. Lo que sí quisiera mencionar es que mucho del manejo que está descrito en estas diapositivas es tomado de algunas guías y protocolos que están ahora haciéndose a nivel mundial. Muchas cosas, tal vez el día de mañana, el próximo mes, tal vez ya cambien en su manejo, porque sabemos que esta patología no tiene todavía o no se conoce todavía a ciencia cierta mucho del tratamiento o inclusive de su manejo. Entonces, iniciemos. Entonces, lo que vamos a abordar esta noche y que tiene mucha relación con lo que hemos escrito o hemos descrito en la charla anterior es el COVID-19 y el embarazo. Ya, entonces, la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 es en el momento actual una emergencia de salud pública, ya en la fecha, o sea, hasta el 11 de marzo, que es cuando fue declarada la pandemia por la OMS. Desde el primer caso de neumonía por COVID en Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre de 2019, como un alarmante número de casos, la infección se ha extendido al resto de todos los países del mundo, como todos ya conocemos y sabemos. Entonces, la infección básicamente fue originariamente zoonótica, según lo que reportan los estudios, o se sospecha que fue así. La transmisión actual es de persona a persona por gotas respiratorias, después de un contacto cercano con una persona infectada, sobre todo a menos de 2 metros, o contacto directo con superficies contaminadas por secreciones infectadas. Algunos procedimientos pueden generar también transmisión por aerosoles, o sea, en el caso, por ejemplo, de intubaciones traqueales, ventilación no invasiva o manual, traqueostomía, resucitación cardiopulmonar, procedimientos como broncoscopía, inducción de esputo, aspiración de secreciones respiratorias, aerosoloterapia y nebulizaciones, por ejemplo, la oxigenoterapia de alto flujo. Como ven, todos estos procedimientos están relacionados justamente al personal de salud. Anestesiólogos, neumólogos, otorrinos, personal de enfermería, personal auxiliar, pues obviamente cada día se encuentra expuesto cada vez más pues a este virus y de ahí todas las bajas o los fallecimientos que hubo en el personal de salud, pues al inicio pues hasta saber y conocer cómo se transmitía el virus, por qué se transmitía el virus, pues obviamente hubo muchos decesos. Como yo ya lo indiqué, el virus es netamente respiratorio, la vía de transmisión es justamente a través de las vías respiratorias,
pero también puede haber una transmisión que se podría producir a través de heces contaminadas, pero la propagación por esta vía es mucho menos relevante. Sin embargo, para el caso de nosotros, de las embarazadas, por ejemplo, esas embarazadas que van a dar a luz por parto normal, pues aquí no ha pasado de que el momento en que están dando a luz las pacientes, pues los bebés se pueden contaminar con las heces. Y si esa madre es una madre que tiene o es sospechosa de COVID, pues, o que ya tiene COVID, pues puede transmitir el momento del parto a su feto, a su bebé, a su recién nacido. El riesgo de transmisión vertical parece bajo. No se pudo demostrar durante el brote de COVID en China, ni tampoco en epidemias previas por otro coronavirus, similares como el SARS-CoV y el MERS-CoV. No se ha demostrado todavía una transmisión vertical. Inclusive hasta el día de hoy hay dos estudios, un estudio francés que indica que puede haber una transmisión vertical de madre a feto, pues. Sin embargo, los estudios son muy pocos, por lo que todavía no se considera que existe una transmisión vertical. Y de ahí el hecho de que a la paciente que tiene el diagnóstico de tener un COVID, de tener una enfermedad por coronavirus, no se le recomienda inclusive realizarse cesárea, o sea, no es una indicación para realizar cesárea, ya que todavía el riesgo de transmisión vertical no está definido. Actualmente, dice, ya ha habido algún reporte ocasional en Europa, es lo que decía, generalmente en Francia hay 2 estudios, pero parece que una eventualidad muy poco probable y que podría ocurrir únicamente en casos de infección materna grave. Los estudios existentes no han evidenciado presencia de virus en fluidos genitales, ni tampoco en la leche materna. Eso también es todavía controversial, ya que estas pacientes o madres que tienen una infección grave y que han dado a luz, pues en la lactancia generalmente en algunos países, por ejemplo en España, suspenden la leche materna por alrededor de 7, 15 días, inclusive hasta que las pacientes vayan mejorando, pues, y ya no sean contaminantes. En otros países, como por ejemplo en el nuestro, la indicación es no suspender lactancia materna, sino que tienen que darle la lactancia materna con las debidas protecciones y equipos de protección para no transmitir por vía respiratoria al bebé o al bebé el virus, ¿no? La mayoría de casos descritos de infección en recién nacidos provienen probablemente de transmisión horizontal, es decir, de esa madre que le da de lactar sin las debidas protecciones, o que no se lavó las manos, o que le dio besito, o que le estuvo abrazando al bebé, pues esa es probablemente la transmisión, lo que se ha descrito, casos de COVID en recién nacidos. El periodo de incubación habitual, el periodo de incubación habitual de 4 a 6 días, pero puede variar entre 2 a 14 días. Ese es el periodo que creo que todo el mundo ya conocemos. Generalmente se producen ya los síntomas a partir del 5.º día, se dice, pero como decimos, el periodo de incubación también puede variar de 2 a 14 días, y es por eso que pacientes que están sospechosos, pues, de que tienen COVID, tienen que hacer su aislamiento por lo menos los 15 días, que es lo que manda las normativas. Debido a la elevada contagiosidad del COVID-19, es recomendable que el personal sanitario que atienda a las gestantes sigan de forma estricta las medidas de prevención recomendadas en los protocolos específicos de cada hospital, y que se proceda a la limpieza de material utilizado, así cardiotocógrafos, ecógrafos y resto de material siguiendo la normativa. Ahora, con esta cuestión de las infecciones por COVID, se ha utilizado como para desinfección el amonio cuaternario. Es un líquido que realmente no daña los equipos y que puede ser utilizado tanto en cardiotocógrafos, en ecógrafos, y que puede ser muy útil para la desinfección. Entonces, en lo que respecta a manifestaciones clínicas, creo que ya hemos oído todos
todos y todas hemos oído ya ciertas manifestaciones que pueden presentarse, aunque conforme va avanzando los estudios, pues se van sumando más síntomas. La mayoría de pacientes son asintomáticas o son sintomáticas leves, refiriéndonos a las embarazadas. En un 20% evolucionan a formas graves, habitualmente en infecciones del tercer trimestre o del posparto inmediato. Los síntomas más frecuentes incluyen la fiebre hasta en el 90%, la tos en el 76% y el dolor muscular, o sea, las mialgias en el 44%. Los síntomas menos frecuentes son anosmia, la falta de olfacción, expectoración hasta el 28%, cefalea el 8% y diarrea hasta en el 3%. La presencia de neumonía con infiltrados bilaterales o presencia de consolidaciones en la radiografía es muy frecuente en pacientes sintomáticos. Los cambios analíticos iniciales pueden incluir linfopenia, leucopenia, aumento de la deshidrogenasa láctica, transaminitis, o sea, elevación de las enzimas hepáticas, el PCR positivas y proteinurias, claro. Ahora, por ejemplo, en los últimos estudios se ha visto que hay una mayor afectación renal, inclusive, en pacientes ya diagnosticados con COVID. Las complicaciones incluyen neumonía grave, síndrome de distrés respiratorio agudo, enfermedad tromboembólica, alteraciones cardíacas, sobreinfección respiratoria y encefalitis. Las embarazadas, gracias a Dios, no parecen tener una mayor susceptibilidad para contraer la infección, ni para presentar complicaciones graves, pero los datos existentes son limitados. O sea, no podemos decir si es que las embarazadas tienen o no tienen mayor susceptibilidad, ya que necesitamos mayor población analizada para poder determinar esta aseveración. Las complicaciones en una gestante deberían ser identificadas y tratadas de forma precoz, eso es obvio, ¿no? Y se debería considerar la presencia de comorbilidades, por ejemplo, pacientes que son embarazadas hipertensas, embarazadas con diabetes pregestacional, embarazadas con enfermedades cardiopulmonares asociadas, pues, la asma, POC, pacientes renales, estadios, insuficiencias renales como estadios 3, 4, obesidad, la inmunosupresión en pacientes que son trasplantadas, infecciones, pacientes con infección de VIH, con recuentos de menos 350 CD4, tratamientos inmunosupresores o tratamientos con corticoides equivalentes a más de 20 gramos de prednisona durante más de 2 semanas, también son pacientes que hay que tener mucho cuidado. En lo que respecta a las complicaciones fetales, tenemos que los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en gestantes con COVID-19. Eso hasta lo último que se dijo, ¿no? Por ahí existieron algunos estudios de donde sí había relación entre lo que es el aborto, el riesgo de aborto y la infección por COVID. Los resultados previos en infectadas por SARS-CoV y MERS-CoV no demostraron tampoco una relación clara con estas complicaciones. Se han reportado algunos casos de posible transmisión intrauterina, pero es muy poco frecuente y no parece que la infección por COVID pueda producir defectos congénitos. Hasta aquí no se ha demostrado que pacientes que han tenido COVID vayan a tener fetos con problemas congénitos o malformativos. En estudios amplios en gestantes con otro tipo de neumonía vírica se ha evidenciado que existe riesgo incrementado de parto prematuro, eso sí, CIRS y de pérdida de bienestar fetal intraparto. No obstante, existe poca evidencia de estas asociaciones en SARS-CoV-2. En el caso particular de riesgo de parto prematuro, la mayoría de los casos reportados son secundarios a prematuridad inducida por las complicaciones respiratorias y para preservar la salud materna. O sea, ¿qué queremos decir? Una paciente que viene, no es que tiene COVID y es un COVID severo, es una paciente que está con síntomas severos, no necesariamente es el virus el que produce a parto prematuro o va a producir amenazas de parto prematuro, sino es debido a la necesidad de que la paciente tal vez tenga que ser intubada, tenga que utilizar medicación, se deba adelantar el parto o sacar a ese niño que puede estar preterminado, ya que hay que preservar primero la salud materna.
Entonces, hay una clasificación de los casos en base a los criterios epidemiológicos, PCR y serologías SARS-CoV-2. Así tenemos que hay casos sospechosos, por ejemplo, el caso de infección respiratoria aguda que cursa con cuadro clínico compatible con COVID-19, en el cual está pendiente obtener el resultado de PCR, es un caso sospechoso. Hay el caso confirmado, en donde ya hay caso con clínica y con PCR positiva. Caso asintomático con PCR positiva, IgG negativa o no practicada. Y hay el caso de aquellos que cumplen criterios clínicos con PCR negativa y resultado IgM positivo por serología de alto rendimiento. No los test rápidos comunes, sino esa serología en donde cuantificamos, ¿no?, el virus, o inmunocromatografía. El caso probable es el caso de aquella paciente cuyo caso de infección respiratoria aguda grave diagnosticada por criterio clínico y radiológico compatible con COVID-19, con una PCR negativa y vínculo epidemiológico en caso de confirmado, ya sea en el ámbito de un centro cerrado o en el ámbito familiar, o caso sospechoso con PCR no concluyente. El caso descartado es aquel caso sospechoso con PCR negativa y sin alta sospecha clínica ni vínculo epidemiológico con un caso confirmado. El caso de infección resuelta o caso que ha tenido síntomas compatibles con COVID más de 10 días antes de la fecha de la toma de la muestra para un diagnóstico serológico, que no se haya practicado PCR o con PCR negativa en el momento actual y que esté asintomático y con resultado positivo de infección pasada. ¿Qué quiere decir? IgM negativa e IgG positiva. Y el caso asintomático con serología IgG positiva independiente del resultado de la PCR. Entonces, ¿cuál es la conducta que debemos llevar en gestantes que son asintomáticas y con PCR positiva? Se dará las mismas recomendaciones que en los casos leves y se programará seguimientos telefónicos, visita telefónica en 24-48 horas para valoración de la evolución clínica, y desde esta visita se generará un nuevo control telefónico. Se realizará serología SARS-CoV-2 lo antes posible para un mejor asesoramiento cronológico del momento de la infección. En el caso de IgG positiva se considerará que la infección ya no es contagiosa y no será necesario continuar el aislamiento domiciliario. La conducta en la gestante que consulta telefónicamente por clínica compatible con infección COVID-19, se recomendará a todas las gestantes que contacten telefónicamente por sospecha de COVID acudir a urgencias para valoración clínica y para realizar el cribado de SARS-CoV-2 con PCR y el PCR de gripe en temporada gripal. En caso de clínica leve sin comorbilidades, se dará recomendaciones y prescripciones de tratamiento y se programará seguimiento telefónico, visita telefónica 24-48 horas para valorar la evolución clínica de la paciente. ¿Y cuál es la conducta en urgencias ante la gestante que tiene sospecha de infección COVID-19? Estas pacientes serán conducidas con mascarilla quirúrgica sin acompañante a la zona de aislamiento establecido y los profesionales mantenerán siguiendo el protocolo de protección establecido. Se proporciona a la paciente y al acompañante una mascarilla quirúrgica y se le indicará que espere al acompañante que espere afuera del edificio hospitalario o en la sala de espera de la zona de medicina fetal. Se hará la valoración clínica por parte del especialista de medicina materno-fetal. La valoración inicial podrá ser telefónica para confirmar que se trata de un contacto estrecho o un caso sospecha clínica o un caso confirmado. El anestesiólogo actuará como consultor en la valoración clínica si fuera necesario. Entonces, ¿qué vamos a valorar a esa paciente en urgencias? Vamos a hacerle una historia clínica detallada, una exploración física, en donde incluimos constantes como la saturación de oxígeno, que es importantísima, la frecuencia respiratoria. En el caso de embarazadas, nosotros manejamos lo que es el score MAMA, en donde están, aparte de la saturación, aparte de la frecuencia respiratoria, también se valora la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, no nos olvidemos la temperatura,
Luego, pues, posteriormente a lo que ya hemos hecho nuestra valoración clínica y la exploración física, vamos a realizarle una radiografía de tórax. Como ya dijimos, se realizará si hay indicación clínica según la sintomatología, y los hallazgos de la exploración clínica nos dan una fiebre mayor de 37.8 grados centígrados, saturación de oxígeno menor o igual a 95%, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 25 por minuto, que ya conlleve a una dificultad respiratoria. Se utilizarán las medidas habituales de protección fetal, como el delantal abdominal, para poder tomar la placa. Se recomienda que el resultado de la prueba sea informado por parte de radiología. En lo que respecta a la analítica o al laboratorio, pediremos hemograma, bioquímica, con sodio, potasio, calcio, magnesio, vitaminas totales, creatinina, perfil hepático con LDH, urea, PCR, ferritina y dímero D, y pruebas de coagulación, sí, y fiebre, o si se consideran clínicamente. Indicar a la petición que se trata de un caso de investigación por COVID-19. También se realizará una auscultación de la frecuencia cardíaca fetal con monitorización del feto, dependiendo de la edad gestacional, ecografía fetal, obviamente, para confirmar la viabilidad del feto, el bienestar fetal y la edad gestacional inclusive. Se van a hacer la obtención de muestras respiratorias para PCR de SARS-CoV-2 o frotis de tracto respiratorio superior, nasofaringio, y de tracto respiratorio inferior, esputo o lavado broncoalveolar, de forma selectiva en los casos con tos productiva que determine el médico especialista. Para cursar la muestra, el frotis primero de la forma no urgente en los casos que sean candidatos a un manejo ambulatorio, y se informará telefónicamente a la paciente en la visita telefónica de seguimiento. Para la toma de muestras, transporte y medidas de seguridad se remite al personal específico, ¿no? Personal específico. Frotis de forma urgente solo en aquellos casos de gestantes que requieran ingreso por las implicaciones sobre su gestación, por ejemplo, para la administración de tratamientos. También se tomará el frotis de forma urgente en los recién nacidos, y el aislamiento realizar el aislamiento necesario para evitar la transmisión de la infección. En la temporada gripal se obtendrá al mismo momento un frotis para PCR gripe urgente en pacientes que requieren ingreso y no urgente en casos con criterios de alta domiciliaria. Durante la espera de los resultados, la paciente deberá permanecer en situación de aislamiento. En caso de gravedad, la paciente será trasladada de forma consensuada con anestesiología y el especialista de infecciones a unidad de críticos. Entonces, ¿cuáles serían, para guiarnos, cuáles serían los criterios de ingreso en gestantes con COVID-19? Tenemos, primero, paciente que tenga fiebre persistente de más de 38 grados centígrados a pesar del paracetamol administrado. Radiografía de tórax con signos de neumonía. Gestante con comorbilidades, por ejemplo, hipertensas crónicas, EPOC, diabetes mellitus, diabetes pregestacional, inmunosupresión como las trasplantadas que ya vimos, tratamientos, aquellos pacientes que utilizan tratamientos inmunosupresores que pueden dar neutropenia. Hay una escala de gravedad de CURV 65 con puntuación total mayor o igual a 1, y cada ítem puntúa 1. Así tenemos el CURV es confusión aguda, urea mayor a 19 miligramos decilitro. Tenemos mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. La presión sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio, o la diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Y 65 de la edad mayor a 65, que en nuestro caso no aplicaría, ¿no? Los criterios de UCI, esos están en otra tabla. Estos son los criterios de ingreso para pacientes en hospitalización. Entonces, en los criterios de UCI tenemos los criterios de UCI, 1 mayor o 3 menores. Podemos tener uno criterio mayor con 3 menores, y eso es un criterio para UCI. El criterio mayor es la necesidad de ventilación mecánica invasiva y shock con necesidades de vasopresores. Y los criterios menores, esos pueden existir frecuencias respiratorias mayores o iguales a 30,
una presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 menor a 250, infiltrados multilobulares, confusión, desorientación, uremia con un boom de más de 20 miligramos sobre decilitro, la leucopenia que esté en menos de 4.000 células por milímetro cúbico, trombocitopenia, plaquetas con menos de 100.000 células sobre milímetro cúbico, hipotermia con temperaturas centrales de menos de 36 grados centígrados, hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos, son criterios ya para UCI, para ingreso a UCI. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de la gestante con infección leve con criterios de ingreso? Primero, la infección leve ¿cuáles son la infección leve que tiene criterios de ingreso? Por si es una infección leve, lo puedo tratar en la casa, ¿no? Pero son aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen comorbilidades o que ya tienen una neumonía leve que se caracteriza por infiltrado unilateral que afecta únicamente un segmento pulmonar o que ya tiene una PCR de menos de 5 milímetros por decilitro con linfocitos de más de 100 células por milímetro cúbico, ferritina y la LDH normal. Entonces, ellas pueden realizarse un tratamiento sintomático y vigilancia y reúne con eso los criterios de ingreso, aunque sea una infección leve. Deberá administrarse la heparina de bajo peso molecular profiláctica durante el ingreso hospitalario en estos pacientes. Al alta, la duración del tratamiento dependerá del número de factores de riesgo trombólico que ella presente, o trombolíticos que ella presente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la gestante ya con una infección moderada? No existe en la actualidad una pauta de tratamiento específica bien establecida para COVID-19 en la población gestante. Las pautas actuales en adultos no gestantes con infección moderada incluyen el uso del remdesivir, que ya sabemos o conocemos todo, el tocilizumab e inclusive corticoides, pero no existen datos sobre los efectos justamente de estos medicamentos del remdesivir durante la gestación. Únicamente hay reportes de casos muy aislados. Lo que sí sabemos es que el tocilizumab es un fármaco categoría C, sobre el que hay serie de casos descritos que no reportan efectos adversos en madres ni fetales. Por ello, el uso de estos dos medicamentos, este último, se inicia el inicio de la clínica entre 6 a 10 días, se lo utiliza. No está bien establecido en la gestación, pero puede considerarse su útero compasivo con autorización escrita u oral de la paciente, tras valoración del balance riesgo-beneficio en los siguientes casos, por ejemplo. Si ya tengo una paciente con un infiltrado pulmonar con necesidad de oxigenoterapia con Ventimax a más de mayor o igual a 35%, alteraciones analíticas en donde encontramos marcadores significativos de severidad como el PCR mayor a 10, los linfocitos menor a 750 células por milímetro cúbico, ferritina mayor a 800 nanogramos sobre mililitros, el dímero D mayor a 3000 nanogramos por ml o la deshidrogenasa láctica mayor a 450 unidades litro. Cuando también hay deterioro clínico o analítico rápido y significativo. Ahí también podemos justificar el uso de estos medicamentos. Entonces, ¿cuál es la pauta que se debe seguir? El remdesivir 200 miligramos en cada 24 horas, primer día, y seguir con 100 miligramos cada 24 horas por 5 días más. Y el tocilizumab, una dosis de 100 miligramos, o sea, 400 miligramos si pesa menos de 75 kilos la paciente. En gestantes con infección moderada que no cumplen los anteriores criterios pueden mantenerse un tratamiento sintomático y vigilancia. También pueden valorarse el uso de interferón beta, en algunos países lo están haciendo, interferón beta 1B, interferón, el vial betaferón, viene así. Entonces, ¿cómo se administra? Es subcutáneo y se administra 3 dosis de 8 millones de unidades internacionales a días alternos.
solo durante la primera semana desde el inicio de síntomas. También requiere consentimiento de su uso fuera de indicación. Entonces, en el caso de que hubiera infiltrados alveolares, leucocitosis con neutrofilia y o procalcitonina elevada, menos 0.5 nanogramos de ml, valorar el inicio de ceftriaxone de 1 a 2 gramos cada 24 horas intravenosa o la ceftarolina 600 miligramos cada 8 horas por cada 8 o 12 horas. La teicoplanina 400 miligramos cada 12 horas por 3 dosis y seguir 400 cada 24 horas por sospecha de sobreinfección bacteriana. En estos casos será necesario pedir un cultivo de esputo y antígenos de neumococo y legionela en orina. Está indicado el tratamiento de la hemoglobina de bajo peso molecular profiláctica durante el ingreso hospitalario. Al alta, la duración de tratamiento dependerá del número de factores de riesgo trombóticos que presente. No olvidemos el uso de la heparina de bajo peso molecular, que puede ser muy útil en estas pacientes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la gestante ya con una infección grave o la que va a tener una devolución probablemente desfavorable? Entonces, en la infección grave, durante la gestación, parto, posparto, la paciente se trasladará de forma consensuada con anestesiología y el especialista de infecciones a unidad de críticos. En el caso de deterioro materno grave, el equipo médico pluridisciplinar, anestesiólogo, infectólogo, especialista en medicina materno-fetal y neonatólogo, decidirán la necesidad de finalizar el embarazo, justamente lo que hablábamos, para facilitar el esfuerzo asistencial materno. La decisión se tomará en función de la gravedad materna, de los riesgos y la edad gestacional, pero la prioridad principal siempre será el bienestar, no olvidemos el bienestar materno. En cuanto a la pauta de tratamiento específica para COVID-19 en gestantes con infección grave, puede ser utilizado el Remdesivir y el tocilizumab. Se toman en cuenta en las consideraciones anteriores, como hemos descrito. En gestantes con clínica de más de 10 días o más de 7 días, en pacientes críticas, está indicado el uso de corticoides en forma de metilprednisolona, 40 miligramos cada 24 horas intravenoso durante 7 a 10 días según la evolución. Y no tiene paso transplacental, así que se lo puede usar perfectamente. En caso de que sea necesario realizar maduración pulmonar fetal, se puede utilizar la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas durante 48 horas y posteriormente se podría pasar a la metilprednisolona 40 miligramos cada día intravenoso si sigue la gestante, no si están hospitalizadas. En puérperas, mantener la dexametasona a dosis de 6 miligramos cada 24 horas. En las gestantes de origen asiático, africano, latinoamericano, con serología de estrongiloides positiva o desconocida, consultar con medicina tropical o infecciones la indicación de administrar una dosis de ivermectina, 200 microgramos sobre kilo, antes de iniciar el tratamiento con corticosteroides. Eso hay que tomar en cuenta. En caso de infiltrado alveolar y procalcitonina elevada, valoramos el iniciar ceftriaxone 1 a 2 gramos cada día intravenosa o la ceftarolina 600 miligramos cada 8 o 12 horas. Y como habíamos indicado, también podemos usar la teicoplanina, 400 miligramos cada 12 horas, 3 dosis, y seguidas de 400 miligramos cada 24 horas por sospechas de sobreinfección bacteriana. Está indicado el tratamiento con la heparina de bajo peso molecular profiláctica durante el ingreso hospitalario. A la alta, la duración de tratamiento dependerá del número de factores trombolíticos o trombóticos que presente la paciente. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración del alta hospitalario? Hay que ser considerados, tienen que ser considerados ciertos criterios del alta hospitalaria, como ejemplo el criterio de estabilidad clínica. Esas pacientes que ya tienen temperaturas menores a 37 grados, en 2 determinaciones consecutivas, separadas por 8 horas, con una frecuencia de menos de 22 respiraciones por minuto, con frecuencias cardíacas
de menos de 100 latidos por minuto y una presión arterial sistólica de más de 92 milímetros de mercurio, con saturaciones basales mayores o iguales a 94, que no tenga trastorno o alteración de estado mental y que pueda comer, o sea, la capacidad para la ingesta oral. Los criterios de buena evolución analítica también son considerados para el alta, recuento linfocitario normal o en aumento respecto al valor basal, la PCR, ferritina, LDH normales o en descenso. Entonces, ¿cuándo damos o cómo hacemos la cuestión del alta epidemiológica que hemos de haber oído? Así tenemos casos confirmados o probables, sin hospitalización, se encuentra asintomática, días de aislamiento son 10 días desde la fecha del diagnóstico. Casos confirmados o probables sin hospitalización, pero se encuentra asintomática, hay que estar 10 días desde el inicio de los síntomas, siempre que haya transcurrido 72 horas asintomática, ya febril sin antitérmicos. Y ya con hospitalización, esa paciente que ya es sintomática, 14 días después del inicio de los síntomas, siempre que haya transcurrido 72 horas asintomática ya febril, sin antitérmico o hasta PCR negativa, ¿sí? La pérdida del gusto y el olfato pueden persistir durante semanas o meses y no son motivos para demorar el aislamiento. Entonces, aquí hay un algoritmo de todo lo que hemos hablado que es bastante largo. Entonces, no nos vamos a poner a leer porque básicamente lo que hablamos en la charla pues está todo, sino que está resumido. Sin embargo, sería bueno revisar para tener en cuenta algunos valores, algunas indicaciones que nos da este algoritmo. Esta presentación se la va a subir a la plataforma para que ahí se pueda revisar este algoritmo de manejo. Entonces, hemos hablado mucho de la tromboprofilaxis, hemos hablado de la heparina de bajo peso molecular, que debemos mandar o enviar como medio de prevención a la paciente para evitar justamente problemas de tromboembolismo. Entonces, ¿cómo debemos o cuánto debemos dar? Pues aquí también tenemos un cuadrito, cómo debemos administrar la tromboprofilaxis en este tipo de pacientes. Entonces, aquí inclusive está la dosis, ¿no? La profiláctica, cuánto es de enoxaparina, de deltaheparina y tinzaparina. Como sabemos nosotros, la que tenemos es la enoxaparina, o sea, la Clexane, la que está más a disposición. Entonces, de acuerdo al peso, sabemos que tenemos que dar. Si la paciente pesa entre 50 y 90 kilos, 40 miligramos del día. No olvidemos que es subcutánea. El peso, si el peso es menor de 50, vamos a dar 20. Si el peso es mayor de 90, vamos a dar 40 igual. Y una dosis ampliada es de 40 miligramos cada 12. Y la terapéutica, lo que es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Bueno, en el caso de que hubiera preguntas, es un tema bastante largo, he tratado de resumir. Hay información, hay muchísima información acerca de este tema. Y bueno, y muchos ya conocemos con todas las charlas, webinars, todo, que sabemos ya muchísimas cosas, pero sin embargo, la cuestión del coronavirus todavía falta mucho por estudiar, pues sí, tenemos que seguir leyendo e informándonos. Como ya hemos visto en esta charla, gracias a Dios la incidencia en embarazadas no es muy alta, sin embargo, debido al estado inmunológico de la paciente, pues hay que tomar en consideración a la paciente embarazada, se la toma como una paciente de riesgo, ¿no? Una paciente de riesgo para la cuestión del coronavirus. Muchas gracias y estoy presta a cualquier pregunta que tenga.
Bueno, como no hay preguntas, nos vamos a retirar ya y nos estaríamos viendo de aquí el próximo día martes para empezar nuevamente con las clases. En la próxima semana abordaremos algunos temas un poco más dinámicos. Tenemos el tema de monitorización fetal, ya para abordar los temas que van dentro de lo que es la atención de parto, las principales complicaciones que pueden existir en el momento del parto. Esos ya serían los temas que tendríamos que ir abordando en cada clase, ¿no? Va a ser un poco más dinámico. Les agradezco por la atención y les deseo que tengan una muy buena noche, que nos cuidemos mucho para evitar contagiarnos por esta enfermedad y obviamente tener todas las precauciones para nuestras pacientes embarazadas que también son muy susceptibles a esta infección. Muchas gracias y hasta mañana.